El mundo de la ilustración rápidamente gana terreno en el arte moderno, y en México podemos notarlo echando un vistazo a la obra de René Almanza. El regiomontano estudió artes visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque ya desde antes de su educación superior practicaba regularmente. Como otros ilustradores, hizo carteles, ilustró artículos periodísticos, dibujó cómic, fanzine y hasta la fecha, a pesar de realizar trabajo profesional para medios mejor cotizados, aún no se ha distanciado del todo de este tipo de ilustración. En 2010 fue invitado por Quentin Tarantino y la productora Weinstein Company para realizar algunos carteles para la película Inglourious Basterds. Estos carteles no eran para promocionar la película, sino para que los artistas mostraran su propia interpretación de cómo pudo haber sido el anuncio para la cartelera. Las ilustraciones estuvieron a la venta y las ganancias fueron destinadas a ayudar a los damnificados del terremoto ocurrido en Haití ese mismo año. René ha expuesto en su natal Monterrey, al igual que en la Ciudad de México y San Francisco o París, por mencionar algunas ciudades, pero su trabajo ha llegado aún más lejos. Hay obra suya en colecciones particulares en Argentina, Chile, España, Suiza, Alemania, Italia, Marruecos, Bangladesh, China y Vietnam. Desde el año 2000, René se ha desempeñado como ilustrador para varios medios del Grupo Reforma, uno de los líderes de la prensa escrita en México, pero su trabajo también lo ha llevado a otros continentes para producir. Así, René participa en Shinseken, un proyecto con sede en Tokio, Japón. Su propósito es recoger 5 historietas folclóricas de todo el mundo. Esta recopilación será antologada y posteriormente publicada en 5 idiomas. Galería Arte Cocodrilo es un sitio importantísimo en la trayectoria de René. Después de trabajar en su departamento en Monterrey, esta galería ha sido como un hogar para él, sus colegas y sobre todo para su obra. Ubicado en Oaxaca, este centro abrió sus puertas en 2005 y la idea era, y sigue siendo, mantener abierto un espacio independiente donde tanto artistas como público pudieran tener contacto con obra del norte del país, al igual que de otros sitios. Como otros artistas, su trabajo puede ser observado y adquirido a través de Internet. El sitio renealmanza.storenvy.com ofrece aún una buena parte de la colección Draws of Perception y 1001 puertas cerradas. Además, lo hace a precios bastante accesibles. Conoce más del trabajo de este artista en www.renealmanza.net y en www.galeriacocodrilo.com. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Más Cultura. Hoy vamos a tener un programa dedicado a las artes visuales y nuestro invitado pues es bastante joven. En varias galerías de la ciudad y del estado se les ha dado la oportunidad de exponer a jóvenes que están estudiando, que están en proceso de titulación, incluso que se titulan con una exposición y bueno, ciertas instituciones nos abren las puertas para verla. Todo esto a pesar de que tengan muy poca o nula experiencia. Y bueno, nosotros hoy vamos a hacer algo un poco parecido. Vamos a entrevistar a Luis Alberto Sánchez Ortiz, Lazo, como se hace llamar, aunque él en realidad ya tiene bastante experiencia. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Las variantes que un artista puede explotar tanto para crear como para exponer son prácticamente infinitas. Puede trabajar en una galería, en formatos multimedia, en la calle incluso haciendo graffiti y todas estas cosas se las ha hecho Lazo.
a quien ustedes pueden encontrar en línea en su Tumblr. Se los voy a dar en unos minutos más, así que continúen con nosotros. Pero bueno, lo importante es escuchar el trabajo de un recién egresado que poco a poco se ha ido haciendo de una voz propia. Ya tiene varias exposiciones en su haber y bueno, ha meritado ya críticas de las personas que saben aquí en la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar a Lazo y continuamos aquí en Más Cultura. Vale, pues yo soy Lazo y proviene pues de mis iniciales, ¿no? Luis Alberto Sánchez Ortiz. Empecé a meterme en esto de las artes, principalmente en el graffiti. En la secundaria una amiga me dice, no, pues tú deberías hacer graffiti. Y le hice caso. Entonces me puse a hacer graffiti, todo lo que fue secundaria y prepa. Ya a finales de la prepa conocí a varios pintores, lo que me inclinó un poco más a la pintura de caballete. Luego entro a la Facultad de Artes, donde ya la educación pues, es un poco más teórica, entonces combino un poco lo formal o lo plástico de lo que trabajo con la teoría. ¿2011 tal vez? Empezó, sí, el triangulito es como la A del lazo y el círculo es la O de lazo, ¿no? Entonces, primero estaba LASO y luego suprimí la L y la S y quedaron el triangulito y el círculo, entonces vi que eran como unos ojos. Entonces ya como en cuestiones formales, pues funcionaba como una cara, ¿no? Y como que la boca puede representarme. Entonces es una cara de lazo, ¿no? Sí, bueno, en cuestiones formales me gusta mucho Gustav Klimt, Margaret McIntosh y un poco Picasso, algunas cosas. Y ya, si nos ponemos muy clásicos, pues Goya, ¿no? Goya es un referente fuerte. Ya en algo contemporáneo, pues sería Basquiat, como empezando un poquito lejados, y ya más acá, Banksy, es bastante bueno, como que su referencia me gusta. Y pues ya. Bueno, hice una tesis donde el punto primario era hablar de borrar el tiempo, ¿no? Entonces la cuestión o la premisa de la que partimos era, bueno, ¿qué pasa si borramos el tiempo? Pues caímos en dos caminos, ¿no? Que nos llevaban a o lo borras todo y con ello te borras a ti mismo, y por el otro, pues lo puedes controlar todo y te vuelves como una suerte de Dios. Y como parte de la supuesta creación artística tiene que ver con esa generación de cosas o de objetos, pues también siempre se relaciona, ¿no? Artista, Dios o algo así. Y que se hacía una analogía con la muerte y con la vida. Luego esta concepción de la muerte y la vida tenía que ver con todo humano, ¿no? Todo humano piensa en qué va a pasar cuando me muera o qué va a suceder después de que me muera o de dónde vengo. Son como preguntas ontológicas y que en todo ser humano, en todas las culturas, encontramos referentes de este cuestionamiento, ¿no? Y el referente más claro pues es la torre o la pirámide, ¿no? Que hace referencia a la montaña cósmica. Entonces, pues los olmecas, los mayas o los egipcios construyen torres que hacen una suerte de elevación con lo alto y con lo sagrado, ¿no? Con lo puro. Luego esta referencia se hace más clara cuando tenemos a Mahoma, que sube a la montaña, entra a la cueva, lo visita un ángel y en menos de 15 minutos lo lleva a recorrer todo el mundo, regresa y es un sabio, ¿no? Es un mensajero. Continuando con estas analogías o recurrencias simbólicas, tenemos a Mahoma, a Cristo, a Buda, a Moisés, o sea que son como los que tienen una interrupción temporal, o sea que no sabes qué pasó y desaparecen, anulan el tiempo y regresan y son sabios, o los mensajeros. Ahora te cuento esto de la montaña y de la cueva, porque precisamente en la cueva era donde
llegábamos al punto de que se podía borrar el tiempo. Y ya como una recurrencia en mi quehacer artístico, pues están las nubes y los pulpos, ¿no? Son como formalmente algo que quise intervenir en ese triángulo y círculo, ¿no? En esa forma. Sí, bueno, hay varios artistas, ¿no? Sí, Jalapa creo que sí tiene una efervescencia artística o cultural bastante importante y pues te brincan por un lado y por el otro, ¿no? O sea, uno de los importantes sí es Emanuel Cruz, ¿no? Él fue de los primeros pintores que conocí a final de la prepa que me inclinó o me hizo inclinarme por la pintura de caballete. Ya luego trabajé con él en murales, en alguna de sus exposiciones y yo creo que es como el referente más importante, ¿no? Dentro de mi trayectoria como formación artística. Y pues dentro de la escuela, cuando así empecé la carrera, me vinculé con otros compañeros, que es Javier Arjona, María Ponce y Andrea Nucamendi, que hicimos el colectivo Cefalópode y entonces estuvimos trabajando como bastante cosas experimentales con ellos. Creo que son como puntos importantes, ¿no? Ellos dos, o bueno, esos dos focos. El maestro Carlos Torralba, el director de la escuela, también creo que es alguien que no ha influenciado de manera formal en mi trabajo, pero sí es un referente que lo tengo en cuenta, ¿no? Como cultural o artístico. Espacios como las galerías y los museos también han sido grandes protagonistas en la historia del arte. Hay museos en el mundo que tienen mucho prestigio, lo han tenido a través de los años, algunos incluso de varios siglos, y nosotros les preparamos un conteo con las mejores exposiciones del 2013. Vamos a conocerlas aquí en Más Cultura. Hoy en Más Cultura haremos un recuento de las muestras de arte más destacadas del 2013. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, o MoMA, exhibió la obra de artistas norteamericanos abarcando de 1915 a 1950 en una colección llamada American Modern, Hopper to O'Keeffe. La selección es conformada por 100 piezas pertenecientes a la colección del museo, que nos muestran pasajes urbanos y rurales, ambientes industriales, composiciones de naturaleza muerta y retratos, que narran la historia americana por medio de las tendencias emocionales y visuales de cada época. American Modern incluye pinturas, dibujos, grabados, fotografías y esculturas de más de 50 artistas, contextualizando obras famosas junto a otras menos conocidas. Modernidad Americana fue una de las exposiciones más emblemáticas del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante el 2013. Una relevante exposición se llevó a cabo en el Museo de Historia del Arte vienés, con la impresionante obra del británico Lucian Freud, nieto de Sigmund Freud, uno de los personajes más influyentes en la historia del siglo XX. Pero a diferencia de su abuelo, Lucian nunca sintió demasiado interés por disfrutar de la capital austriaca, donde Sigmund Freud desarrolló la teoría del psicoanálisis. El Museo de Historia del Arte vienés decidió colocar en 2013 la obra de Lucian a un lado de la de Rubens, Bruegel, Caravaggio y Tiziano. La exposición fue proyectada en estrecha colaboración con el artista unos meses antes de su fallecimiento en 2011. La muestra reúne obras de sus 70 años de constante creatividad. Entre los lienzos que se pudieron ver en esta exposición se encuentran algunas de sus más famosas pinturas, retratos que muestran a los miembros de la familia Freud, a la reina Elizabeth II de Gran Bretaña y otros artistas como Francis Bacon. También hay autorretratos, paisajes y naturalezas muertas. Esta muestra se compone de obras prestadas por destacados museos como el Tate Modern de Londres, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Art Institute of Chicago, el Hirshhorn Museum de Washington, D.C. y el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. La Scuderie del Quirinale en Roma organizó a principios del 2013 una gran retrospectiva
de uno de los artistas más importantes del Renacimiento del siglo XVI, Tiziano, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Esta exposición, que logró reunir obra que viajó desde museos de toda Europa, mostró los primeros trabajos de Tiziano en el taller de Giovanni Bellini y Giorgione, así como sus fascinantes últimos trabajos. Esta exposición buscaba ilustrar la evolución de Tiziano desde su juventud hasta su vejez y el tratamiento de varios temas. El pintor veneciano trabajó para los mayores mecenas, Federico II Gonzaga, Carlos V, Pablo III o Alphonse d'Este. Una exposición que consagra aún más a uno de los artistas más importantes de aquella época. La oportunidad de disfrutar del trabajo de quien influenciara a otros colosos como Velázquez, Van Dyck o Renoir fue para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en Roma el año pasado. En 2013 se cumplieron 150 años del nacimiento del artista noruego Edvard Munch, uno de los expresionistas más importantes de la modernidad, por lo que la exposición conmemorativa Munch 150 fue realizada en Oslo, tanto en la Galería Nacional como en el Museo Munch. Esta fue la exhibición más completa en su género, con 250 piezas de todos los periodos de su vida que proporcionaron una idea general de su magnífica producción. En Oslo, todo el 2013 fue el año de Munch, por lo que la Galería Nacional mostró la obra que realizó entre 1882 y 1903, y el Museo Munch exhibió su trabajo de 1904 a 1944, una exposición histórica y relevante. Las mesas son intervención de Felipe Bustos, un científico social con el que ahorita estoy trabajando, que más o menos él como que me complementa el texto, ¿no? Hay coincidencias que de repente, también parte del proceso creativo o de la situación en la que nos encontramos es que yo a veces soy como una suerte de vidente, por así decirlo, que nos pasó con esta obra, ¿no? Es Babalón, ¿no? Yo hice la toma fotográfica, construí la imagen, se la mando a Felipe y Felipe me dice, órale, ¿no? Pues él interviene la pieza y le pone encima el símbolo de Babalón, que es una estrella de 7 puntos. Entonces, Babalón es la puta de Babilonia vestida de sol y la que monta la bestia, ¿no? Y por medio de ella es como un oráculo que hace que la bestia se identifique como bestia, ¿no? Y aquí la imagen también representa un poco eso, ¿no? Sin que yo lo haya así premeditado, así resultan coincidencias que de repente no acabo de entender. Pues es que hablo de como el somos o hicimos o construimos, pues porque las imágenes, a pesar de que yo intervine, yo las hice, pues no creo que intervienen muchos factores, ¿no? Entre ellos, pues Felipe, que me da referencias bibliográficas y entonces digo, ya, espérate a veces, ¿no? Y otra parte es Ana Nolasco, que es mi modelo en algunas piezas. Bueno, mi estilo yo no lo he catalogado, bueno, tampoco me he esforzado tanto por decir, pues soy artista realista, hiperrealista o grafitero, no, todavía no lo logro compactar. Yo creo que lo catalogaría como algo análogo a un remixing, ¿no? O sea, como que tomo un poco de realismo, luego intervengo el realismo, luego eso si me gusta, pues lo transformo otra vez o lo dejo ahí, o sea, como que es una transformación constante. Entonces son como loops, ¿no? Entonces tengo un loop, lo retomo, ¿no? Mis boquitas las retomo mucho, ¿no? Los ojos los retomo en varios contextos formales, ¿no? Y eso, pues, no sé, eso es gráfico, ¿no? Y trabajo también con la foto, ¿no? Luego intervengo fotos, intervengo cosas, ¿no? Más bien sería como una suerte de intervención o de remixing, como te digo. Pues siempre me gusta trabajar un texto que complemente la imagen o al revés, ¿no? Tal vez la imagen complementa el texto, ¿no? Pero no sé,
poesía en realidad sea tan profundo, ¿no? O sea, yo creo que es un acto así de, pues vamos a pintar, vamos a ver qué sale, y luego te das cuenta que esto que estás haciendo tiene referencia o tiene eco, o es un eco de otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde ya, como una suerte de investigación artística, pues tú te das a la tarea de, oye, ¿por qué? ¿Dónde está el pulpo? ¿De dónde viene el pulpo? ¿En dónde más lo han utilizado y qué representa, ¿no? Tal vez para mí el pulpo, pues primeramente solo era una situación emocional, ¿no? De un abrazo de pulpo o no sé, y ya luego te das cuenta pues que es una bestia que trae un mensaje, o luego te das cuenta de que, o sea, ya investigando meramente al pulpo, pues es un animal muy inteligente que también es un creador y genera sus propios jardines, tiene tinta, ¿no? También es como otra de las coincidencias que me han gustado, o así, ¿no? Pues sí, me considero artista contemporáneo porque sigo vivo, entonces estoy contemporáneo a muchas cosas, pero pues primero tendríamos que preguntarnos qué es contemporáneo, ¿no? Alguna vez leí, ¿no? Decían, no, pues es que si estamos leyendo a Walter Benjamin, pues tienes que ver qué estaba haciendo Walter Benjamin y qué estaba sucediendo en ese momento para un poco situarse en lo contemporáneo de su texto, aunque el texto pues desenvuelva muchas cosas, entonces es una interpretación infinita y nunca voy a llegar a saber qué es contemporáneo en sí, pero sí me considero contemporáneo. Y artista, pues también. Pues más bien el artista creo que es el inconforme social, ¿no? Sí, es constante. O sea, aunque, porque nunca puedes, por ejemplo, en algún momento yo estaba así, era izquierdista, súper en contra del sistema, entonces pues grafiteaba, ¿no? Después como que vas asimilando cosas y te das cuenta que no puedes ser tan radical y decir, bueno, pues esto es así y esto es así. Entonces ahí también otra vez vuelve a entrar la cuestión, ¿no? De, bueno, si no es así, o sea, si no es tan radical como debe ser. Y cuando hay un como supuesto equilibrio, pues tampoco lo crees, ¿no? Tampoco estás de acuerdo con ello, ¿no? O sea, dices, bueno, algo debe estar mal, ¿no? Yo creo que el trabajo del artista puede ser el buscar qué es lo que no concuerda en el entorno, ¿no? Y preguntarse el por qué. Para quien quiera revisar la crítica que se ha hecho de la obra de Lazo, la curaduría por lo menos ya tiene varios años que se ha llevado reseñas en varios espacios. Por ejemplo, Performance, este semanario de aquí del estado de Veracruz, es uno de ellos. Vamos a escuchar una nota editorial y continuamos en esto que es Más Cultura. Hace tiempo hablamos del centenario de Guadalupe Posada como un grabador importante, y ahora quiero comentarles algo de lo que es el grabado como tal, el grabado como un proceso creativo, una técnica que históricamente ha sido socorrida o visitada por la gran cantidad y la mayoría de los artistas. Hay en la historia del arte textos, o sea, volúmenes muy completos que hablan del grabado o de artistas que hicieron grabado, y que en algún momento, hace a lo mejor unos 30, 40 años, el asunto del querer buscar la unicidad o las obras únicas por un mercado, el grabado, lo que es la estampa, se fue dejando de lado, se fue moviendo, digamos, hacia repositorios o hacia gabinetes, como se conocían anteriormente, y no fue tan buscada en las galerías o en los mercados de arte el grabado como tal, cualesquiera de las técnicas, porque el grabado, como su origen lo dice, tiene que ser una incisión sobre una superficie. En este caso, lo que más se conoce del grabado es el hueco, el grabado en metal, que es una placa de cobre que se trabaja directamente con una punta o que se trabaja con ácidos y que se hace una reproducción. Originalmente se hacía en grandes tirajes, hablamos de 150, 200, donde interactuaban un artista, les pongo un ejemplo muy rápido, Alberto Durero, un artista muy importante. Él era un gran dibujante y hacía sus dibujos para que se hicieran grabados en placas, pero Durero tenía un grabador, o sea, alguien que le hacía el trabajo en las placas. Goya hace un cambio muy diferente en estos procesos, así hablamos de artistas específicamente conocidos,
porque Goya decide utilizar el grabado como una herramienta para comunicarse, para dar a conocer sus imágenes que ya no le estaban siendo permitidas hacer en la corte. No olvidemos que Goya era un pintor clásico, un pintor de la corte española, y que en algún momento fue casi ninguneado, y que utilizando el grabado como una técnica hace diferentes series, una que se llama Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, que son verdaderas colecciones de arte. O sea, el grabado que estaba haciendo Goya era una excelente manera de trabajar, una técnica de reproducción, pero que no perdía cualidades estéticas, que no perdía denuncia, porque en ese sentido el grabado también fue una denuncia. Uno de los grandes grabadores o estampadores franceses, Honor Daumier, que hace mucho de este trabajo, influencia a gran gente que hace caricatura política actualmente, pues nos va dejando en sus litografías, en sus grabados, grandes ejemplos de lo que es la crítica social, que es una de las maneras que el grabado tiene de llegar a la gente, de llegar a la sociedad, para hablar de todo este esquema que a veces la pintura o la escultura no lo comenta. Como otros que se dedican a las artes visuales, ustedes pueden encontrar el trabajo de Lazo en internet. El link infalible en el que van a encontrar los links hacia todo lo demás, por supuesto, es en Facebook, Lazo MX, así es como se lo van a encontrar. Y para su página de internet y su Tumblr es www.lazoartecontemporáneo.com, lazoartecontemporáneo.tumblr. Ahí se pueden encontrar todo, la verdad es que sí lo actualiza constantemente, así que no pierdan el chance de echarle un ojo a la obra de este joven creador de aquí de Veracruz. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.